¿Qué apunta el curso de milagros y más que nada en este aspecto de la psicoterapia? Y se volvió muy claro para mí que la enfermedad no tenía nada que ver con el cuerpo, sino que la enfermedad ocurre en la mente. Esto es lo primero que nosotros vamos a ver en cuanto a lo que el curso nos quiere decir. Que la enfermedad es propia de la mente. Toda enfermedad, no solo la enfermedad física, sino la psicológica, la enfermedad. ¿Sí? La causa de la enfermedad es la culpa, me dice el curso de milagros. Y esto lo tenemos que tener bien claros como estudiantes, porque si no, vamos a buscar curas que tengan que ver con el cuerpo, ¿no? El curso me ofrece una manera, como dice Wapney, de vivir en el mundo sin ser del mundo. Quizá nosotros, y creo que a todos nos pasa, nos vemos envueltos en tantos problemas diarios, semanales, mensuales y anuales, ¿no? Muchos problemas. Que, claro, cuando el curso llega a nosotros lo vemos como una herramienta que nos va a permitir salir de este dolor y sufrimiento que nos ocasionan todos estos problemas, que obviamente todos creemos que están ahí fuera, ¿no? En el mundo. Y vamos a tender a querer solucionar nuestros problemas, que se arreglen las cosas. Eso es lo que queremos todos. Pero el curso no me está hablando de eso, me está hablando de que todo el problema, o sea, la enfermedad, está en mi mente. O sea, lo que el curso trata es de que yo regrese a la mente, que recuerde mi origen, mi fuente. Por eso se dice que es un curso en causas y no en efectos. Y la mayoría de los estudiantes lo utiliza para arreglar lo que pasa ahí fuera, o sea, en los efectos. Eso es lo que queremos todos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que observar, esa fuerte tendencia que tenemos todos a hacer esto. El curso me dice, ¿no?, que somos mente y que todos somos uno y que somos el mismo. Pero resulta que esa mente, todos sabemos, que está identificada con este que yo creo ser, este que llamo este individuo. Entonces de ahí es de donde el curso parte conmigo, porque yo creo ser un individuo, así como ustedes también creen ser otros individuos. Por eso es un curso de autoestudio. No es un curso para enseñárselo a otros, ni para sanar a otros. Los problemas vienen cuando la gente trata de hacer algo más que eso y quieren hacer algo con él, en lugar de usarlo para ayudarles a vivir sus propias vidas plenamente. Es una forma de ayudar a la gente a entrar en contacto con su propia voz interior y seguirla para volverse tan amables, amorosos y perdonadores como puedan ser. Si la gente hiciera eso y trabajaran en sí mismos, el mundo sería un lugar muy diferente y el curso habría cumplido su propósito. Pero fíjense en que no es el propósito que observamos que está sucediendo en el mundo, sino que las personas, ¿no? O sea, debido a sus egos, ¿no? Porque el ego siempre es el que está al mando. Creen que lo saben mucho y que lo enseñan a otros que pobres no lo entienden, o que les demuestran diferentes caminos, ¿no? O bueno, hay de todo, no nos vamos a explayar en esto, ¿no? Pero el propósito del curso es que nosotros reconozcamos que tenemos un maestro interno y que contactemos con él. Entonces yo no necesito una figura externa para que me enseñe a contactar con mi maestro interno. Si esta es mío. Es mío, así como cada uno tiene el suyo, ¿no? Que es el mismo, pero como estamos separados, parece que hubiera muchos maestros, muchos espíritus santos, ¿no? El Espíritu Santo sería el maestro interno. Cuando el curso dice que el mundo es una ilusión, quiere decir literalmente eso, literalmente. Las implicaciones de esto se les pasan por alto a las personas porque no se dan cuenta de lo profundamente que están identificados con el cuerpo. Y ese es el gran problema, es que no nos damos cuenta. Por más que digamos que sí, o sea, es que no. Bien, vamos a aclarar ese punto. Vemos el curso a través de la lente de nuestro cuerpo y creemos que Jesús es un cuerpo que me habla a mí como un cuerpo para decirme que yo debería perdonarte a ti, o sea, al otro, como un cuerpo. Eso no tiene nada que ver, ya que el cuerpo no existe. Todo se hace en la mente.
Es el mal entendimiento de la mente y del cuerpo, lo cual se llama en el curso confusión de niveles, ¿no? Todos los malentendidos, el papel del Espíritu Santo, el propósito del curso, escuchar una guía, escuchar una voz, proceden de no entender que literalmente no hay cuerpo, no hay mundo. Una vez que entiendes eso, todo encaja. Pero primero tengo que comprender eso, aunque sea al principio a un nivel intelectual, porque es como lo vamos a comprender todos, ¿no? El curso nos habla mucho de que volvamos desde nuestras ilusiones al espíritu, ¿no? Y los estudiantes malinterpretan esto, dice Wapnick. El propósito del espíritu es simplemente la corrección de nuestro error. Y el error no tiene nada que ver con el comportamiento, cosa que los estudiantes del curso asocian así, que si yo me comporto mal, entonces estoy cometiendo un error. Y ese es un error, creer eso. Porque si estamos ahí, no vamos a poder aprovechar el curso. Al principio, cuando comenzamos a estudiar el curso, a todos nos pasa eso, y bueno, no podemos hacer otra cosa más que esa, y bueno, y nos asociamos con otras mentes que están en eso, y nos retan, y nos hacen sentir más culpables, y bueno, todo el rollo, ¿no? Pero hay que tomar conciencia de esto. Y el error no tiene nada que ver con el comportamiento, vuelvo a repetir. Utiliza esa amorosa presencia que hay en tu mente, el Espíritu Santo está en mi mente, para mirar tus decisiones en favor del ego y ver dónde tomaste esas decisiones. Mi problema no es contigo, o sea, con el otro, sino que tomé la decisión equivocada. Hay una única relación especial y esa es la que tenemos con nuestro ego. Hay una única relación santa y es la que tenemos con el Espíritu Santo. Una vez que esa única relación con el ego sea sanada, o sea, conmigo mismo, al elegir en favor de la relación santa con Jesús o el Espíritu Santo, todas nuestras otras relaciones se volverán santas, porque vamos a ver el Cristo en todas partes. Lo vamos a ver, en la mente lo vamos a ver, vamos a tener la visión. No es que ahora vamos a ver con los ojos físicos angelitos y todo perfecto ahí afuera, no. Bien. Mirar con los ojos del Espíritu Santo también significa que confrontamos directamente la culpa que el sistema de pensamiento de nuestro ego quisiera que neguemos. El ego quiere que reprimamos, neguemos esa culpa profunda para que permanezca inconsciente. ¿Qué nos dice Ken a los estudiantes que nos negamos a reconocer esta culpa? Ken Wapnick los llama bobos o tontos felices, que en inglés es blissninis. Y es una palabra compuesta. Bliss significa felicidad y nini significa tonto o bobo. Un bobo feliz, dice Wapnick, no quiere mirar la culpabilidad o a qué se asemeja realmente el mundo. Una persona que diga, oh, el curso ha cambiado mi vida, está concentrándose en cambiar el mundo sin mirar en realidad a la culpa que el curso está tratando de deshacer. ¿Queda claro esto? Se refiere a cuando nos fijamos en los cambios externos, que son meros símbolos, en lugar de poner nuestra atención en corregir el error de la culpa en nuestra mente, es decir, el error de desear los efectos en vez de ir a la causa. Un bobo feliz, o un tonto feliz, o un blissnini, no tiene una comprensión adecuada ni respeto por el ego en términos de lo desagradable que puede llegar a ser y lo atraídos que estamos por él. Si no quieres mirar la culpa, todo lo que hagas con este curso va a ser guiado por esa decisión y malinterpretarás completamente lo que el curso dice. El ego nos hace creer, nos hizo creer a todos, que los que estamos enfermos y erróneos somos nosotros, como persona, yo estoy mal. El mundo está mal.
Tengo problemas ahí fuera. Yo quiero solucionar todo y que me vaya todo bien a mí. Ahora sanarme de esta enfermedad, que mis relaciones se mejoren. Eso es lo que me dice el ego. Para que yo siga sin ver la culpa. O sea, siga estando fuera de la mente. El curso lo que hace es traernos de regreso a la mente, a que nos demos cuenta de que tenemos una mente y que el tomador de decisiones y donde está el poder es en mi mente, no en este que creo ser. ¿Bien? Y eso lo tenemos que tener claro, porque si no, vamos a desaprovechar este curso. Voy a poner la otra cosita. Esto no parece ser así, pues las manifestaciones de este mundo parecen ciertamente reales. A todos nos parece que esta experiencia es muy real, que el mundo es muy real, que mi cuerpo es muy real, que los objetos son reales y que todo es real acá, ¿no? Así es como todos vemos el asunto. Por ello, la psicoterapia es necesaria para que el individuo pueda empezar a cuestionar su realidad. Ese es el objetivo de la psicoterapia. Cuestionar. Un estudiante del curso que no cuestiona y no aplica el discernimiento no está estudiando el curso de milagros. El curso de milagros no es un tratado de teología o una cosa como la Biblia que ahora vamos a leer y recitar y orar y hermanitos y vamos... No es para eso. Y sin embargo, así como se usa el curso. No, no, no. Es para que yo aplique, para que me cuestione. A ver, esto que estoy viendo, ¿esto es lo real? ¿Es este el mundo real? ¿El mundo real? Esto es lo que soy yo. Este mundo está externo a mí. O el mundo soy yo, y todo soy yo, y todo está sucediendo en mí. Eso lo tengo que cuestionar. Eso es la psicoterapia. Ahí comienza la psicoterapia. El que no se cuestiona la realidad no está aplicando la psicoterapia. Por eso busca un psicoterapeuta externo, ¿no? Por eso el curso le da tanta importancia a las relaciones. Porque las relaciones especiales, o sea, esos otros con los que yo me relaciono, son mi camino al inconsciente. Son los que me muestran dónde estoy, ¿sí? Mientras vamos estudiando el curso y practicando las lecciones, va a haber momentos en que vamos a empezar a abrir nuestra mente y eso va a venir a consecuencia de que haya un cambio en nuestra percepción con respecto a ese que yo llamo otro. Por eso es la práctica del perdón. Y por eso parece que perdono a otro. En realidad no estoy perdonando a nadie, porque el curso me dice que los otros no existen, igual que yo, ¿no? Claro, esto no es que yo voy a decir, bueno, todo es una ilusión, ya está. No, no, no. Es que tengo que aplicar el discernimiento, por eso tengo que cuestionar. Por eso, esa pregunta, como les digo siempre, de Byron Katie, ¿es verdad? Y quedarme un ratito en silencio, ir adentro, y que mi maestro interno me hable, y me diga, no, esto no es verdad, ¿no? Por eso yo digo, este curso es sumamente sanador, porque cuando nos dejamos guiar por nuestro maestro interno, va a parecer por momentos que estamos, wow, ¿no? Mira lo que me dijo, lo que me pasó ahora, y parece increíble, pero de repente volvemos a ese centro tranquilo, como dice Wapning, ¿no? Y nos volvemos a centrar y otra vez estamos ahí, con nuestro maestro, que nos dice, aquíétate y sabe que Dios es, ¿no? Esa es la maravilla que tiene el curso de milagros, ¿no? Recordemos que el Espíritu Santo es la memoria de Dios en mí, que me recuerda el amor de Dios, ¿sí? No es una paloma, no es un ente extraño allá afuera, no, es que está en mí interior. Y eso es lo que tengo que comprender. Entonces tengo que entender muy bien esto del lenguaje metafórico y el lenguaje cuando el curso me está hablando literalmente. El curso me habla mucho de esto que
me dé cuenta de que estoy equivocado. Y las personas se piensan que el curso le está hablando que están equivocados en cuanto al comportamiento. Ay, otra vez me equivoqué. He retado a mi hijo de 5 años porque rompió el vidrio de la ventana. ¿Entienden? No se refiere a esa equivocación de lo que hizo mi personaje. Equivocación es mirar el mundo material a través de los ojos materiales. O sea, cada vez que yo miro con los ojos de estos, los físicos, e interpreto el mundo de acuerdo a lo que ven mis ojos físicos, estoy equivocado. Eso es estar equivocado. Eso es lo que hace el ego. Así que esos son todos los pasajes del curso que detallan la dinámica del ego. ¿Y de qué se trata el especialismo? Que se basaba en la aparente realidad de nuestra culpa, nuestra pecaminosidad, nuestra necesidad de proyectarnos en otras personas, canibalizar a otras personas y matar para conseguir lo que queremos. ¿No? Cuando leemos estos pasajes, que hay muchos estudiantes que parece ser que no lo leen o lo leen por arribita, no podemos comprender de qué nos está hablando el curso. Primero tengo que reconocer que si estoy aquí es porque yo creo que soy especial. Si no, no estaríamos aquí. Por más que yo sepa cuál es mi verdadera esencia y realidad, yo primero tengo que observar todo esto que mi mente me cuenta, de que yo me siento culpable, de que creo que soy un pecador, de que estoy proyectando siempre en otras personas, de que quiero canibalizar a otras personas y de que soy capaz de matar para conseguir lo que quiero. Por eso nuestras relaciones nos van a desafiar y nos van a poner al límite. Por eso yo siempre digo, ¿no? Que no digamos nunca yo ya, porque en cuanto digo yo ya caímos otra vez. Y vamos a caer una y otra vez, ¿eh? Esto no es un curso que lo voy a... y ya está, y ya me iluminé, porque si fuera así, bueno. Solo hay pensamientos enfermos dentro de nuestras mentes. Y esa es la enfermedad. Un cuerpo enfermo puede definirse de varias formas. Por un síntoma físico, lo que solemos considerar una enfermedad mental, o simplemente por estar molesto por algo, un estado emocional transitorio. Todos estos son ni más ni menos que el intento del ego de cumplir el deseo de su sueño de mantenernos separados y creer que tenemos una identidad separada de Dios. Ese pensamiento luego se aloja en un cuerpo que luego se define a sí mismo en términos de la diferenciación entre él y otros cuerpos. Por eso yo digo yo y tú, ¿no? O los demás, los otros. Esa es la enfermedad, la creencia de que eso es lo que soy. Esa es la enfermedad, ¿no? Eso es lo que me tiene que quedar claro. El tema es que nosotros le llamamos aquí en el mundo enfermedad a todas las enfermedades que le llamamos, que si estamos locos mentalmente, que si tenemos un cáncer, un no sé qué, los agarró no sé qué. Para nosotros la enfermedad es eso, que el cuerpo está enfermo. El curso me está diciendo que la enfermedad es la creencia en la separación. O sea, estar identificado con un individuo, con querer ser con querer ser este cuerpo. ¿Sí? Y no es negando el cuerpo que voy ahora a ser más espiritual. Tampoco, porque muchos estudiantes proceden así. No. Es recordando que soy mente. Y dejando que el cuerpo haga lo que tenga que hacer. Pero yo tengo que recordar quién soy. Habla Ken Wapnick de por qué el ego asoma la cabeza tan a menudo, ¿no? Que hablan los estudiantes del curso en sus grupos de estudio, porque no podemos salir de la idea de que el ego es un ente o una cosa. ¡Ay! Me apareció el ego. ¡Ay! Fue mi ego. ¡Ay! Es el ego. Le echamos la culpa al ego. A alguien hay que echarle la culpa. Entonces Ken Wapnick dice lo siguiente. Las personas no quieren mirar su propia culpa y es más fácil proyectarla hacia afuera. Es como los niños en un parque infantil. La idea es la de niños jugando con las típicas peleitas egoicas de esto es mío, dámelo,
es culpa tuya, etc. Así nos relacionamos aquí, unos con otros en este mundo, ¿no? Un arenero en este contexto sería un lugar donde juegan los niños dentro de un espacio seguro que se llama arenero, porque al parecer hay arena y jugamos con arena. Por eso no hay que ver el curso como una religión, ni como un movimiento, ni nada de eso. Es una enseñanza espiritual para sanar tu mente. Bueno, la mía, la de todos, ¿no? Si la gente lo usara así, no tendríamos grupos luchando contra otros grupos, como vemos aquí, ¿no? Y si estuvieras en un grupo, no lo tomarías seriamente. Simplemente estarías en un grupo de personas holgazaneando juntas como familia o amigos. No debería ser tomado como algo en lo que depositamos expectativas. Quedó claro eso, ¿no? Una vez que empiezas a hacer que algo sea formal, comienzan las iglesias, y todos sabemos lo que hacen las iglesias. No juegues en el arenero o en el parque infantil. No ataques eso, no lo juzgues, pero no juegues a eso.